El canto del gallo es un sonido característico y muy común que asociamos con el amanecer y el comienzo de un nuevo día. Sin embargo, en ocasiones podemos escuchar a estos animales cantando en plena oscuridad de la noche, lo cual puede resultar intrigante en muchas culturas, pero especialmente en México. Se cuenta que si un gallo canta en el transcurso de la noche, fuera de sus horas habituales, significa que algo malo pasará en la casa, como la muerte de uno de sus moradores. Es el augurio popular y para evitar la tragedia, lo que debe hacer, según quienes creen en esto, es matar al animal y así se anulará la muerte. El canto del gallo durante la noche ha sido interpretado durante mucho tiempo como una señal de alarma, de mala suerte y hasta de tragedia. Sin embargo, estas creencias populares carecen de fundamentos científicos. Lamentablemente, las cosas sobrenaturales no obedecen las reglas de la ciencia. Pues, ¿qué pasa cuando los gallos no cantan? Cuando tienes en tu corral a una criatura que se asemeja a un gallo, pero realmente es otra cosa. Cuando ese supuesto gallo no actúa como lo debería hacer un gallo normalmente. Quizás sea porque es otra cosa que la ciencia no puede explicar. Y esa criatura realmente no es ningún gallo, sino una criatura emergida de las profundidades más recónditas del pozo infernal. Y aunque parezca un cuento de hadas, les aseguro que esta historia fue verdad. Cuando llegaron los años 80, Macario Buendía salió un día de su humilde choza. Él no creía en diablos o brujería, mucho menos en criaturas infernales. A pesar de vivir en un cerro donde se dice que abundan los nahuales y las brujas que vuelan en fuego y se convierten en guajolotes para chuparse a los niños, su casita era sencilla y humilde, al igual que su origen, y tan pequeñita estaba que apenas se veía enclavada en lo más alto de la sierra de Toluca. Aunque ha sido beneficiada por el progreso y la modernidad, aún conserva ciertas tradiciones como los llamados guarines. Una parte de la población indígena que se aferra a mantener sus raíces intactas a pesar del tiempo y la tecnología. Macario era uno de ellos. Aunque era una persona honrada y humilde, desgraciadamente tenía un vicio extremadamente caro. Y es que todo lo que ganaba se lo gastaba en el palenque, sin importar dejar sin comer a su mujer y sus 5 hijos, todos en edad escolar, pero que por falta de recursos nunca habían asistido a la escuela. Dicen que los caminos de Dios son misteriosos, pero los del diablo son caprichosos. Y fue precisamente en una de esas que Macario perdió como siempre todo cuanto llevaba. Pero hizo mal sus cuentas, por lo que debía 2 peleas en las que había apostado y por causa de la emoción o la misma desesperación no tomó en cuenta. El caso es que el ganador era un viejo pedante y de muy malos modos a quien solamente conocían como el Gordo. Presuntamente llevaba todos los negocios sucios de ese estado de la República y para colmo con aires de grandeza, pues traía asoleados a todos los habitantes. Fue a reclamar a Macario lo debido, pero este, al darse cuenta que debía, trató de justificar. Pero antes de pedir el apadrinaje de algún partido, el Gordo le soltó un tremendo puñetazo en las costillas con sus manazas llenas de anillos, lo que dobló al indefenso indígena, quien al quedarse sin aire para respirar, cayó de rodillas. Los lugareños reclamaron, pero los guaruras empistolados hicieron señas hostiles sin saber que el pueblo, aunque tranquilo, era de armas tomar. Macario levantó la mano y pidió el apadrinaje, se le concedió y la deuda quedó saldada. Pero el Gordo era de las personas que no le gustaba quedar en ridículo, por lo que le dijo a Macario que le cobraría el resto después.
Al salir del palenque, nadie volvió a ver al Guarín por ninguna parte. Los del partido pensaron que había huido por miedo ante la amenaza, pero lo peor es haber desamparado a su familia. Eso nadie lo podía creer, pero si bien era cierto que el vicio del juego le ganaba, hacía lo imposible por nunca dejar sin comer a su mujer y sus críos. Algo malo estaba pasando, y de eso el corazón de Mariana, la esposa de Macario, sabía mucho. Ella presentía que su esposo estaba en serio peligro, por lo que pidió a su padre y sus hermanos buscarlo por la sierra. Los hombres levantaron la ceja como en señal de desaprobación, pero amaban a Mariana y sabían que ella amaba sinceramente a Macario. Pasaron muchas angustiantes semanas en las que doña Enriqueta, mejor conocida como Queta, se hizo cargo de Mariana y sus hijos para que no les faltara qué comer. Hasta que llegó el día en que dijeron a Mariana que debía resignarse. Posiblemente Macario habría caído a la barranca durante la noche y ya sería de imaginarse que habría muerto. Queta era la única que le daba ánimos a Mariana de esperar un poco más a Macario, y ella sospechaba que el gordo tendría algo que ver, pues le hizo lo mismo a su esposo. Por eso, doña Queta era viuda hacía 9 años. Los gallos comenzaron a cantar como locos, mientras una tormenta muy extraña comenzaba a amenazar el poblado. Tanto el cura como el partido, la municipalidad y conocidos de la pareja decidieron hacer un velorio simbólico a la memoria del querido Macario. Un trueno sonó aterrador cuando se inició el Santo Rosario. Mientras se recitaba el primer misterio, el viento soplaba con tal fuerza que pareciera aullaba igual que los espectros. Cosa que erizó los pelos de todos los presentes. Y fue en el segundo misterio cuando todas las veladoras, velas, los cirios y la electricidad se apagaron de repente. Mientras la puerta se abría estrepitosamente, dando paso a un elegante Guarín, vestido con traje de manta planchada, un poncho negro con muchos colgajes de oro y plata, con botas altas y sombrero negro. Era Macario, quien debajo del brazo traía un gallo de color negro de una estampa imponente, al grado que todos los conocedores se relamieron los bigotes ante semejante criatura. Era un gallo realmente hermoso, pero imponente. Algo en ese animal daba muy mala espina. Todo él era negro, las plumas, las patas, el pico, hasta la cresta y la carne se miraban de ese fúnebre color negro brillante. Macario agradeció a los presentes con la amabilidad de siempre, pero algo en él estaba diferente. Se le miraba triste, distante, pero sumamente cordial y amoroso como siempre, especialmente con su familia. Al quedarse solo con ellos, los abrazó, los colmó de besos y de regalos. Pues en su morral y su elegante yate traía no solo juguetes, perfumes y golosinas, sino ingredientes para preparar una comida deliciosa. Al día siguiente fue a pagar todas sus deudas y peleó a su gallo por primera vez, dejando estupefactos a partidos propios y extraños que vieron el salvajismo y la forma tan bestial en la que ese gallo se despachaba a sus rivales. Pero curiosamente aquel animal no actuaba como un gallo normal, nunca se lo oyó cantar ni una sola vez, más bien parecía otra cosa. Sus movimientos se asemejaban más a los de un reptil y emitía un grito agudo antes de lanzarse a su presa con las patas por delante. Además de que los espolones no los tenía por detrás de los talones como todos los gallos, sino en la parte delantera una gran garra curva que ni siquiera ocupaba navaja para causar la muerte de un solo golpe a sus rivales.
pues era ágil, pero más que saltar, volaba, agarraba a sus víctimas con sus poderosas patas y las ultimaba a picotazos hasta que no se movían y comenzaba a comerlos. Cosa aparte, pues además de su salvajismo al pelear, su voracidad era extrema. No solo a algunos, sino a todos los gallos que derrotó, los hizo pedazos y después se los comió sin dejar sino plumas, algunas tripas y sangre. A partir de esa fecha, Macario solamente jugó a su gallo por 2 años, esperando el momento oportuno para hacerse de mucha fama y retirarse invicto. Y al juntar mucho dinero, sacó a su familia de la miseria y se hizo de su propio criadero de gallos de pelea. Todos los compradores creían que tenían en su poder una cría del poderoso gallo negro, pues solo campeones salían de ese criadero. Pero ninguno era hijo del verdadero campeón. Ese gallo mudo que causó revuelo y sensación en los palenques al retirarse invicto en tan poco tiempo y sin una sola lesión. Las reglas en casa cambiaron drásticamente desde que el gallo negro llegó a sus vidas. De hecho, en kilómetros a la redonda se escuchaba el cantar de todos los gallos, menos de ese. Macario ordenó a su familia que nadie podía acercarse al gallinero, solamente él, y solo él se hacía cargo de sus animales, especialmente del negro. Pues decía que era arisco y que respetaba a Macario solamente porque él lo vio salir del huevo. Lo miraba como su madre o algo por el estilo. Por eso es que era tan salvaje, no solo con los gallos, sino con toda criatura que osara cerca de él. Además, algo muy extraño pasaba en ese gallinero, pues llegaron un día con una jaula enorme hecha de acero reforzado y la metieron al gallinero. Todo esto bajo la estricta y celosa supervisión del nuevo cacique Guarín Macario, que no permitía a nadie acercarse al gallo negro. Según él, por seguridad, y era verdad. En una ocasión, un coyote creyó que se llevaría un banquete atacando al poderoso gallo negro, pero solo encontró una fea muerte y lo poco que quedó de él apenas si cupo en una bolsita de hule que Macario tiró a la basura. Los gallos comían semillas como todos, a veces se les cebaba con carne, pero el gallo negro solamente comía carne y de la mejor calidad. Algo extraño era que Macario salía por las madrugadas a pasear al gallo negro, y a pesar de que una de las órdenes era el nunca asomarse por las ventanas sin importar que escucharan, el ruido afuera era estruendoso. A pesar que se alejaba a unos 500 o 1000 metros, se podía escuchar la manera aterradora de cómo el negro cazaba a otros animales. Macario pensaba que no era justo tampoco para el gallo estar encerrado todo el día y negarle su instinto de cazar. El caso es que los jinetes y caminantes escuchaban a lo lejos los gritos del gallo y sabían que encontrarían una carnicería la mañana siguiente. La ambición del gordo era tan grande como él mismo, y al llegarle la noticia de que Macario vendía gallos campeones y enterarse de su increíble récord y su gran fortuna, quiso aprovechar y comprar cuanto gallito pudiera de esa casta nueva y tan poderosa. Pero sin importar cuánto dinero le ofreciera, propiedades, coches y hasta caballos de pura sangre, ya fuera en persona o por contactos importantes en común, la respuesta fue siempre un rotundo no. La respuesta negativa una y otra vez llegó a alertar tanto al gordo que se volvió una obsesión. Juró y perjuró que se haría no solo de uno de esos gallos, sino del negro en especial. Todos le creyeron loco,
pero de haberle hecho caso, hubieran evitado quizás una tragedia, o mejor dicho, una venganza. Si el gordo se hubiera conformado con ser el segundo mejor gallero de la región, no se habría atrevido a meterse a las tierras de Macario esa noche y nada malo le hubiera pasado, pero lamentablemente el hubiera no existe. Una fría noche de febrero, a eso de las 4 de la mañana, una camioneta último modelo se parqueaba frente a las tierras de Macario. De ella, una silueta enorme que difícilmente podría esconderse, todo vestido de negro y en medio del nevado paisaje toluqueño. Ese clima no era para nada un frío normal, decían ellos, pues a pesar de que en esas horas muchos campesinos salen a trabajar, no había visto a ninguno. En fin, se dispusieron a ir a los gallineros a buscar al negro, pensando que sería un trabajo muy sencillo. Encontraron entreabierta la puerta del granero, entraron y vieron un gallo negro echado en un cómodo montón de paja. Luego se dieron cuenta de que ese no era el gallo que habían ido a buscar, cuando de pronto un ruido fuerte los hizo voltear. Los hombres torpemente sacaron sus armas, pero un aplauso arriba y detrás de ellos los hizo volver la vista hacia su interlocutor, que no era otro sino el buen Macario, quien sarcásticamente seguía aplaudiendo. El gordo interrumpió a Macario groseramente mientras sus hombres apuntaban con sus armas al hombre. Macario soltó una carcajada divertida que descontroló y desconcertó a los hombres que no entendían nada. «Mira, sabía que eras tonto, pero nunca creí que tanto. ¿Por qué crees que nunca me quedé a una sola fiesta después del palenque? ¿Por qué crees que nunca crucé a mi gallo con las gallinas de otros partidos? ¿Por qué crees que nunca lo revisó un veterinario o por qué lo guardó en una jaula de 2 metros de acero reforzado? ¿Por qué carajos crees que nunca cantó? No, mi amigo, yo nunca, jamás dije que fuera un gallo. Y puedes preguntarle a quien quieras, ni a mis hijos, ni a mi mujer, ni a mis socios, ni a mis rivales». Un estruendoso y agudo chillido sacó de onda a los rufianes y les hizo temblar al ver 2 fulgurantes ojos rojos que los observaban. Macario, riendo, les dijo que es un basilisco, un regalito de la bruja Queta. Ella recogió un gallito deforme pobrecito que habían tirado a la basura en el palenque e hizo un conjuro. El basilisco nace a partir de un huevo deforme puesto por un gallo al llegar a la edad de 7 años. Incubado por un sapo durante 9 largos añitos, ella estuvo guardando ese regalito para una ocasión como esta. ¿Recuerdas cómo le hiciste lo mismo al marido de Queta y no pudo soportar las heridas? Este regalo es para ti, maldito. Lo malo es que mi animalito no se iba a quedar pequeño por siempre, por eso lo dejamos de pelear en los palenques. A pesar de que parece un gallo, realmente es un reptil hambriento e insaciable que proviene de la magia más negra para vengarse de gente mala y avariciosa como tú. Macario dejó caer la cadena que sostenía la pesada puerta de la que emergió el basilisco, conservando aún sus rasgos, pero con la evidente ferocidad y porte de un enorme reptil. Se abalanzaron ferozmente contra los hombres, quienes a pesar de sus armas no fueron rivales para la criatura. Macario dio la orden y dejó la mejor parte para el final. El plato principal era el maldito hombre.
Así que dejó a su mascota terminar el trabajo sin prisa, sin presiones, volviendo a revisar hasta avanzada la mañana. Al llegar el jefe de la policía municipal y preguntar sobre el escándalo, Macario dijo la verdad, que nada, el gallo solo estaba cazando. Y bueno, al final de todo eso, Macario sigue vendiendo sus gallos. Y saben una cosa, en algún lugar de la sierra siguen escuchándose extraños gritos y silbidos de un animal desconocido, que a pesar de haber sido visto por la zona, nunca ha lastimado a nadie, pero que siguen descubriéndose misteriosos restos regados por todas partes, supuestamente de un depredador no identificado y aún no capturado. Gracias por escuchar la historia. Lo que les voy a contar ocurrió en uno de los tantos bosques de la Sierra Madre Oriental, cerca de Torreón, en Coahuila. Allá por finales de los años 90, tras un devastador incendio forestal y cientos de misteriosas desapariciones de leñadores, excursionistas y personas que se adentraron. Las investigaciones y las pistas de lo que realmente sucedió en esa ocasión llevaron hasta un hospital psiquiátrico del que se omitirá su sede. Autoridades locales, civiles y militares decidieron colocar advertencias de no permanecer mucho tiempo en la floresta y, sobre todo, procurar evitar a toda costa los campamentos. Y bueno, cuando las desapariciones sobrepasaron lo considerado como normal, las autoridades comenzaron a patrullar las carreteras colindantes a la sierra. Aunque realmente nadie sabe exactamente qué tan cierta o hasta qué parte fue real. La historia en sí misma perturba de solo imaginar que algo tan necesario para la vida como lo son los árboles pudieran perjudicar de alguna manera al hombre. El caso se hermetizó debido al enorme escándalo que ocasionaron las desapariciones de personas y es considerado tabú en muchos medios. Por ello, no se mencionarán locaciones precisas ni nombres reales y se pide la discreción de la escucha y el respeto a la privacidad de los involucrados. La historia parecería una simple anécdota de construcción en las profundidades de la sierra. Y por otro lado, el relato de alguien perturbado o de un guión de película de ciencia ficción. Pero hubo ciertas cosas que respaldan como cierta esta historia. De no ser por los aterradores sucesos que se presentaron durante dicha obra y otros avistamientos similares en muchas partes, no solo del país, sino del mundo entero. Lo cierto es que simplemente quienes estuvieron involucrados afirman que todo inició con la deforestación ordenada para construir varias obras públicas en los años 90. Y saben, quizá eso fue lo que provocó que los ancestrales espíritus del bosque simple y sencillamente se despertaran molestos. Un día como cualquier otro, un grupo de trabajadores fueron destinados para talar esa región y hacer excavaciones necesarias, sin darse cuenta que estaban talando una extensa área forestal que estaba protegida por el pueblo Kickapoo que habitaba esa región. Esa tarde del primer incidente se encontraban en sus actividades normales cuando el ingeniero de la obra miraba insistentemente hacia un área en específico del bosque. Sintió curiosidad por algo que afirmaba se miraba moverse bosque adentro. Era una silueta indefinida, pero entre las sombras pareció ver a una mujer que lo llamaba. Obviamente la incógnita le ganó al sentido común, y cuando el ingeniero se adentró mucho en la espesura, se perdió de la vista de sus compañeros. A pesar de que fueron horas de ese hecho, al principio nadie tomó muy a pecho la ausencia del trabajador.
Pero a la hora de irse, justo cuando la noche comenzaba a caer, los demás trabajadores comenzaron a preocuparse. De repente, un ruido estruendo y muy potente los hizo voltear hacia la dirección donde el ingeniero había desaparecido. Lo estuvieron llamando por un largo rato y buscando entre las densas matas. De la nada se escuchó un grito aterrador, pero no se trataba de su compañero perdido, sino de otro de sus compañeros, quien había apoyado en su búsqueda. Estaba temblando, totalmente pálido y con los ojos desorbitados, manteniendo la vista fija en un punto al fondo del bosque. A unos 100 metros de donde estaban, en unas peñas, estaba el cuerpo del ingeniero totalmente aplastado contra las rocas. Era como si algo monstruosamente enorme y con una fuerza descomunal lo hubiese prensado entre él y las rocas. Pudieron reconocerlo por su uniforme y su identificación, pues de otra manera habría sido imposible saber de quién se trataba. Llamaron a las autoridades para informar del percance, pero si de por sí había resultado algo aterrador y muy extraño el hallazgo de su compañero, escucharon un aterrador sonido que no se supieron explicar, el cual les erizó la piel y les hizo estremecer de miedo. No era solamente un rugido cualquiera, se escuchaba como un lamento, pero hueco y muy grave. Inspiraba mucho dolor al escucharlo, pero al mismo tiempo una rabia y una ira que les indicaba que era el causante del deceso de su camarada. Se echaron a correr a su campamento y no salieron hasta que la policía local llegó a su auxilio. El peritaje no arrojó resultados de la causa de la muerte, simplemente lo designaron como deceso por aplastamiento fulminante. Así que de esta manera volvieron a sus casas escoltados por los agentes de la ley. Al día siguiente fueron a esa misma área de trabajo, pero con la custodia de la municipal. El cadáver de su amigo había sido levantado del sitio en el transcurso del día. Al parecer, los peritos hicieron extremadamente bien su trabajo, pues todo rastro del siniestro hallazgo había desaparecido de aquel lugar. Las cosas no podían estar más extrañas, pensaron todos, hasta que en un área custodiada por los agentes del municipio, un viejo indígena Kicapú pidió hablar con alguien a cargo. Los polis no lo pensaban dejar pasar hasta que el jefe le permitió el acceso al viejo, quien dijo llamarse Alfonso. Este les mencionó que las tierras que estaban trabajando eran parte de los dominios del pueblo Kicapú y que no estaba permitido realizar ninguna actividad en ellas. El ingeniero, de manera respetuosa, le manifestó que si veían vestigios de la cultura indígena, no talarían ni excavarían allí, que respetarían los sitios sagrados. Pero Alfonso, de manera severa y muy diplomáticamente, les dijo que era su última palabra y se retiró. Pero al irse, se volvió hacia ellos y les dijo: «Jamás dije que las tierras fueran sagradas, están malditas, aquí los árboles caminan y no les gustan los hombres blancos, ya cumplí con avisar». Alfonso fue escoltado fuera de la obra por los municipales y todos se miraron entre sí, pensando en las palabras del misterioso anciano. Mientras los municipales se carcajeaban y decían que eran fantasías de un viejo loco y cuentos para espantar a los curiosos. Pero pronto descubrieron que habían cometido un grave error al ignorar a Alfonso. A pesar de las palabras de los oficiales, el jefe se quedó pensativo. Él respetaba mucho las creencias de los ancianos, especialmente cuando éstas advertían de peligros inherentes a su trabajo, pues
Él descendía de indígenas también y pensaba que las advertencias acerca de tal o cual cosa siempre eran un gran augurio. Pero lastimosamente, él simplemente recibía órdenes de arriba y debía cumplirlas a pesar de todo. Pasaron algunos días desde el incidente con el misterioso indígena y en el campamento todo aparentemente había vuelto a la normalidad. Continuaban excavando y talando la zona designada para el proyecto que les habían encomendado y que ahora debía ser llevado a marchas forzadas debido a los contratiempos del deceso del otro ingeniero. Así que de esta manera se veían obligados a trabajar turnos extras y por las noches. Aparentemente todo iba con normalidad, pero no tardó mucho tiempo para que otro de los muchachos que trabajaban en la obra, por accidente, casualidad o curiosidad, se separara del grupo. Debido a unos extraños movimientos en la maleza, dijo que le había parecido mirar a una chica que le llamaba a la lejanía, que quizás necesitaba ayuda. Los testigos afirmaron que se escucharon rechinidos fuertes como si tablas de maderas muy gruesas se quebraran. El chico curioso olvidó las advertencias de no separarse del grupo y sobre todo de ignorar todo lo que viera o escuchara en el bosque. Pero al parecer su líbido le jugó chueco ese día y su deseo fue su perdición. Pero bien dice el dicho que la curiosidad mató al gato y muy tarde descubriría que verdaderamente los árboles estaban no solo malditos como lo había dicho el indígena, sino que podían moverse, caminar y podían verle, estaban vivos. Dos inmensas criaturas con formas de árboles lo persiguieron por un largo tramo del bosque hasta antes de llegar a la obra. Quizás pensaba recibir la ayuda de sus compañeros, pero desgraciadamente no alcanzó a llegar. Los hombres solo vieron algo espantoso y sumamente perturbador. A aquel pobre chico siendo levantado por los aires y siendo desmembrado en vida con una hazaña inhumana y atroz. Al inicio pensaron que sus atacantes eran invisibles, hasta que notaron que eran los malditos árboles. Los árboles realmente se movían por sí solos. Tenían vida propia, caminaban y emitían ese rugido atronador y espantoso que escucharon la ocasión pasada. Cuando el jefe de los obreros se dio cuenta de la muerte del muchacho, hizo que todos los demás se replegaran en dirección de los camiones. Y decidido se arrojó a la carga contra los monstruos. Tomando un galón con combustible y unas bengalas, decidió quemar el bosque para acabar de una vez con esas criaturas. Pero no le dio tiempo de nada. Todos pudieron darse cuenta de que él también era arrebatado y llevado a lo profundo del bosque, donde sus gritos delataron su oscuro y terrible final. Su heroica acción de poco sirvió. Ahora todos estaban encerrados en la volátil seguridad de los pesados vehículos, pensando que quizás allí no los alcanzarían. Ni bien se habían calmado de los espantosos gritos de su compañero y su jefe, cuando dos enormes siluetas se movían perfectamente camufladas por el bosque. No fue sino hasta que los árboles finalmente tomaron la estructura metálica y la levantaron como una caja de cartón, que se dieron cuenta que efectivamente eran los árboles quienes habían vuelto para terminar sus atroces actos de intención homicida. A pesar del hermetismo del suceso, la historia tiene precedentes de ser real. Lo dicho por las personas que sobrevivieron confirman que tal pareciera como si esas criaturas no tuvieran las intenciones de simple y sencillamente deshacerse de ellos. Literalmente los querían muertos, querían eliminarlos,
pues comenzaron a valerse de sus ramas como si fueran brazos, tenazas, tentáculos para tratar de sacar a los hombres del camión. Y a pesar de ser adultos, gritaban y lloraban como cuando eres un niño y miras algo que realmente te aterroriza. Si bien hasta el momento solo habían liquidado a 3 trabajadores, ahora, al tomar a otro, al haber conseguido abrir el camión, tomaron a 2 o 3 de ellos. Los recuerdos y las cifras no resultaron de mucha ayuda, pues no solo los asesinaron, sino que los devoraron. Finalmente hizo reaccionar al resto de los hombres, que optaron por llamar al ejército para que les apoyaran su rescate, mientras los obreros retomaron la idea de su difunto líder, tomando botellas con combustible y las bengalas, usando unas como defensa y las otras como señal de auxilio. El plan no era seguro, pues ignoraban totalmente cuántos más de estos seres habrían ocultos en la inmensidad de la serranía. Aún así, era su única oportunidad, por lo que acordaron correr en todas direcciones con la esperanza de que muchos sobrevivieran. Al parecer, su plan funcionó, pues como predijeron, la mayoría llegaron a pie en carretera. Cuando los militares les alcanzaron, al ver la situación, las explicaciones estaban de más. Simplemente los árboles perseguían a los hombres. Así que al percatarse que sus armas no hacían daño, usaron su infalible lanzallamas, logrando lastimar severamente a sus atacantes, los cuales primeramente retrocedieron resistiendo el embate. Pero al notar que comenzaban a arder en llamas, los árboles empezaron a rugir y a hacer un ruido ensordecedor, como un chillido muy agudo de puro terror y dolor. Los soldados se detuvieron solo cuando esas cosas dejaron de moverse. Tardaron un poco en vislumbrar que las cosas comenzaban solamente a ponerse peor, pues varias criaturas más emergían de entre las sombras, siendo visibles entre las llamas anaranjadas. Miraron por un instante a sus compañeros tendidos en el piso, y el que parecía ser el más grande y quizás el líder rugió, mostrando sus intenciones de atacar. Y varias de esas cosas, tomando rocas y troncos muertos del piso, se lanzaron contra los hombres, quienes, al recibir el embate de los seres, respondieron con la potencia de su lanzallamas, intentando hacer retroceder a esas bestias. Pero estos no se detenían hasta que caían sin vida, y muchos de ellos, aun con la firme intención de caer peleando, llevarse de menos a un enemigo entre sus ramas. Después de varias horas de intenso combate, una grandísima porción del bosque finalmente quedó reducida a cenizas. La luna llena brillaba esplendorosa en aquella madrugada, donde el temor de que el llamado incendio forestal se saliera de control y llegase a la zona habitada del pueblo. Ese era uno de los miedos menos graves que la autoridad trató de manejar, a modo de que nadie sospechara lo que realmente estaba sucediendo. La soledad, la oscuridad de la noche y la tristeza acompañaban no solo a los militares, sino a los trabajadores que notaron horrorizados la magnitud de la destrucción. Los árboles calcinados recordaban personas como nosotros, sosteniendo en sus deformadas manos a personas más pequeñas. Eso era algo escalofriante, algo que te perturbaba hasta lo más profundo del alma. Y algunos, simple y sencillamente se quebraron, no resistieron el terror que acababan de experimentar y de vivir. La luna y las llamas hacían jugarretas con los ojos de los presentes, haciéndoles vislumbrar las sombras de los fantasmas y los espantos que posiblemente habían despertado ante la fatalidad.
Curiosa y misteriosa es la mente humana. Los que literalmente enloquecieron ante la macabra visión de esas cosas fueron quienes mejor la pasaron. El bosque se despertó y vino por ellos, decían, y era suficiente para declararlos mentalmente incompetentes y llevarlos a un sanatorio con casi nulas restricciones. Mientras que los otros, quienes se aferraban a su versión de la confrontación con los seres que calificó quizás como elementales o fantásticos, fueron sometidos a rigurosos interrogatorios, orillados a finalmente aceptar bajo juramento por escrito y firmado con su puño y letra, de que todos los hechos ocurridos en el bosque habían sido producto de un descuido y que los fallecidos habían sido los responsables quienes provocaron el incendio. Pero uno de los sobrevivientes dijo: «Les confieso que todo se hacía más grande en la oscuridad de ese maldito bosque. Mis compañeros vieron a una hermosa mujer desnuda entre los árboles y corrieron frenéticamente hacia ella. Y cuando finalmente llegaron, observaron unas lucecillas resplandecientes. Al principio supusieron que se trataría de linternas de sus compañeros o quizás las luces de los vehículos a nuestro cargo, pero cuando llegaron hasta el camino de piedras que llevaba a una peña, se dieron cuenta de que esas luces eran en realidad los ojos de criaturas que los acechaban en la noche. Quisieron correr y recibieron como respuesta un fulminante manotazo que los aplastó contra las rocas. Cuando el segundo muchacho sufrió el ataque de las bestias, yo iba abriendo mi puerta. Si él la hubiera visto, quizás seguiría con vida. Creo que era el tremendo impacto de ver dos árboles correr tras él y después de ver cómo lo destrozaron frente a mis ojos lo que me hizo reaccionar. Tenía el celular llamando a la policía local y una linterna apuntando a esas cosas para cerciorarme que mi mente no me estaba jugando una broma. Así que dicen que el bosque despertó de repente y se llevó a esos hombres. Pues es verdad. Apunté la luz varias veces hacia esas cosas y sé perfectamente lo que vi. Eran unas figuras humanoides que parecían árboles. Y les puedo jurar que poseían ramas que parecían garras afiladas y dientes picudos e igualmente afilados. Cuando uno de ellos se volvió a mirarme, observé una figura entre las sombras formada por las ramas de esas cosas. Era una mujer bellísima y desnuda, pero realmente no estaba allí. Pues inmediatamente cambiaron la figura por la representación que la mayoría de personas en el mundo asociamos con la muerte. Ya sabe, con túnica negra, cara esquelética y una enorme guadaña. Y bueno, realmente me sorprende que después de ver morir a varias personas de su equipo, accedieran a esta cobardía de ocultarlo todo. Pero en fin, señores, solamente les diré una cosa más. Cuando todos los seres perecieron ante los embates de los lanzallamas, acabaron con todos, pero sobrevivió un árbol o como quieran llamarle. Pueden hacer lo que quieran con estos papeles, pues es posible que nadie vaya a creer la historia. Fueron las palabras de un grupo de personas que residen en un sanatorio psiquiátrico, que a pesar de no tener muchas restricciones, siempre hay gente a la escucha de lo que se dice. Y aunque la historia suena fantástica y poco creíble, hay varias evidencias que la pueden acreditar como verdadera. Aunque parezca increíble, existe un bosque único en el mundo con árboles que pueden caminar. Pero también existen cientos de testimonios, no solo en texto, sino en audio e incluso video, que le dará la razón a estas personas. Este pueblo
Sabes, es como, bonito, rodeado de montañas grandes y todo eso. La gente vive tranquila, sin muchos rollos, pero cuando el invierno llega, algo raro pasa. Se siente como un escalofrío, así que no se va. La gente del lugar que viven aquí desde siempre hablan de una historia antigua que da miedo, sobre una bestia feroz que sale de la nieve cuando el frío está más fuerte. No sé si me entiendan, pero es como que algo está mal. La gente del pueblo se conoce, se saluda, comparte risas en las tiendas. Pero cuando sale la palabra bestia, se arma un silencio incómodo. Algunos dicen que solo es un cuento, otros que es mejor no tentar a la suerte, pero el frío siempre está ahí, como recordándonos que algo no está bien. A veces, cuando la noche cae y la nieve cubre todo, escuchas ruidos extraños, parecieran susurros en el viento frío, y te da la sensación de que no estás solo, de que algo o alguien está ahí observando desde las sombras. Pero intentamos no pensar en eso, seguir con la vida tranquila, aunque a veces es difícil ignorar lo que la gente murmura. El invierno es bonito, sí, con todo blanco y las luces brillando. Pero también es como si la nieve guardara secretos, como si debajo de ese manto puro hubiera algo oscuro. Algo que solo sale cuando el frío aprieta fuerte. Y así es este pueblo, mi pueblo. Y aunque muchos quieren olvidar la leyenda, siempre hay algo en el aire que te hace recordarla. Especialmente cuando la temporada de frío está a punto de empezar. Y te preguntas, ¿qué es lo que trae consigo el invierno? El pueblo tranquilo se vuelve algo más que solo tranquilo. La gente empieza a cerrar puertas con fuerza, a mirar por la ventana, esperando no ver nada más que nieve. Pero todos saben que la bestia puede venir y cuando lo hace, deja un rastro de miedo que no se va con el sol de la mañana. Los días son más cortos y las noches son frías. Cada vez que la nieve cae, algunos piensan en quedarse adentro, pero otros no pueden evitar salir como si algo los llamara. Y es cuando empiezan los murmullos, las historias que se cuentan junto a la chimenea para espantar el frío y al mismo tiempo alimentar el miedo. Dicen que la bestia es antigua, tan vieja como las montañas que nos rodean. No hay descripciones exactas de cómo es, solo relatos vagos que hablan de ojos brillantes en la oscuridad y un rugido que helará tu sangre. Lo más extraño es que algunos dicen que la bestia no siempre está sola, que trae consigo sombras como si pudiera invocarlas de la misma nieve. Y cuando la gente desaparece, todos asumen que se la llevó la bestia, pero nadie sabe a dónde van ni si vuelven. Algunos preparan trampas, otros rezan en silencio, pero todos saben que el invierno no solo trae nieve, sino también una sombra inquietante que cubre todo el pueblo. Y todos nosotros solo esperamos temerosos y ansiosos que la primavera finalmente nos libere de las sombras de este mal. Resulta que una de esas bibliotecarias del pueblo, la señora Gómez, encontró un libro muy antiguo en el desván de la biblioteca. Parece que estaba escondido entre un montón de polvo y cosas viejas. No sé por qué se metió ahí arriba, pero dicen que le gusta revolver en esas cosas antiguas.
Bueno, el caso es que este libro tiene una historia olvidada, algo sobre una profecía. Sí, una profecía como las que salen en las películas de aventuras o algo así. Dice que cada ciertos años, cuando el frío está en su punto más potente, una bestia, sí, la misma bestia de la que hablan las leyendas del pueblo, despierta con ganas de beber sangre y hacer lío. Ahí es cuando la cosa se pone más fea, porque la comunidad, al principio, no le creía ni una palabra a la señora Gómez. ¿Una bestia sedienta de sangre en nuestro pueblo? ¡Qué tontería! Pero después, cuando empezaron a pasar cosas raras, cosas que encajaban con lo que decía la profecía, la gente dejó de ser tan incrédula. Resulta que los sucesos extraños no eran solo cuento de viejas, como dicen algunos. Había ruidos más extraños de lo normal, siluetas de otro mundo que se movían cuando no deberían, y hasta luces que parpadeaban sin explicación. Todo esto coincidía con lo que decía la profecía que la señora Gómez encontró en ese viejo libro polvoriento. No sé cómo explicarlo bien, pero la sensación en el pueblo cambió. Antes era como que todos estaban seguros de que nada malo podía pasar aquí. Pero con lo del libro y los eventos extraños empezamos a mirarnos de reojo, como si en cualquier momento algo malo podría ocurrir. Y entonces la gente que antes no creía mucho en eso de la bestia empezó a pensar que tal vez, solo tal vez, la profecía era verdad. La señora Gómez, que al principio estaba emocionada de haber encontrado algo tan antiguo, ahora estaba asustada. Decía que lo que decía el libro tenía que ser verdad, que algo oscuro se avecinaba. Antes de la primera aparición, la señora Gómez intentó advertir a la gente, decirles que teníamos que prepararnos, pero muchos la miraban con cara de duda. ¿Una bestia que viene con el frío? Eso es pura locura. Después de todo el asunto con el libro de la señora Gómez y la profecía, las nevadas empezaron a ser ¿cómo decirles? Diferentes. No sé cómo explicarlo bien, pero las primeras nieves de la temporada dejaron algo que daba bastante miedo, huellas y no cualquieras. Resulta que cuando la nieve caía, dejaba atrás un rastro de huellas, pero no eran como la de los animales normales, no, eran como garras gigantes, de esas que solo ves en las películas de monstruos. Al principio, la gente no sabía qué pensar, pero cuando vieron el patrón que formaban esas huellas, la cosa se puso más espeluznante. Las garras, o lo que sea, iban directo al centro del pueblo, como si algo grande, algo que no debería estar aquí, estuviera caminando hacia nosotros. La gente estaba nerviosa, te lo digo, no es normal ver huellas que parecen salidas de una pesadilla justo afuera de tu casa. Y mientras más se acercaban al corazón del pueblo, más grande era la sensación de que algo malo se avecinaba. Nosotros, algunos valientes o tontos, depende de cómo lo veas, decidimos seguir esas huellas. No éramos expertos rastreadores ni nada de eso, pero sentíamos que teníamos que saber a dónde iban. ¿Qué estaba dejando esas marcas que parecían salidas de la mismísima bestia que nos atormentaba desde siempre? Caminamos por las calles, pisando la nieve fresca, y no te miento, la inquietud se sentía en el aire. Los árboles, normalmente tan tranquilos,
crujían con el viento y las sombras bailaban como si estuvieran vivas. Las huellas nos guiaban como diciéndonos: síganme, algo feo está aquí. Y conforme nos acercábamos al centro del pueblo, más fuerte se volvía la sensación de que algo nos estaba observando. No sabíamos si era la bestia, una sombra o qué, pero el miedo nos hacía mirar constantemente por encima del hombro. ¿Y saben qué? Las huellas nos llevaron al lugar más inesperado, el parque. El mismo donde los niños jugaban y la gente pasaba sus tardes tranquilas. Las garras gigantes, o lo que sea que las haya hecho, se perdieron en el centro del parque. Y ahí estábamos nosotros, en la oscuridad, mirando hacia el vacío, preguntándonos qué diablos había estado rondando por nuestro pueblo. La tensión estaba en el aire y no sé si fue por el frío o por el miedo, pero se sentía como si algo estuviera a punto de pasar. Las huellas no nos dieron muchas respuestas, solo más preguntas. ¿Qué clase de bestia deja rastros así? ¿Por qué iba directo al centro del pueblo? ¿Estaba acechando algo más grande de lo que podíamos entender? Y mientras nos hacíamos estas preguntas, la sensación de que algo nos miraba desde la oscuridad seguía ahí, como una sombra que se negaba a desaparecer. Fue entonces cuando la gente empezó a cerrar más fuerte las puertas, a mirar por las ventanas con más cautela. No sabíamos qué estaba pasando, pero algo se movía entre nosotros. Algo que venía con el frío, algo que dejaba garras gigantes en la nieve. Y así, mientras el misterio se hacía más grande, la inquietud en el pueblo crecía como una tormenta que se avecinaba. Vaya lío que se armó. Las cosas no podían ponerse más extrañas, pero la tormenta de nieve llegó y trajo algo más que solo copos blancos. Desapariciones misteriosas como de películas de suspenso. Esto es algo que no se ve todos los días, ni siquiera en un pueblo tan tranquilo como el nuestro. La nieve seguía cayendo como si estuviera decidida a cubrirlo todo, y con cada copo la gente empezó a notar algo raro. Casas que antes estaban llenas de risas y luces cálidas, de repente estaban vacías, sin un alma, sin un rastro de vida. Solo silencio, como si el invierno se hubiera llevado a la gente consigo. La gente empezó a preocuparse. Claro, ¿dónde está fulano?, preguntaban unos a otros. Y las respuestas eran tan desconcertantes como las desapariciones mismas. No sé, salió a comprar y no volvió, decían. Oh, los Rodríguez se mudaron de la noche a la mañana. ¿Qué habrá pasado? Locura total. Muchas familias huyeron como pudieron, pero esto solo empeoró la situación de las personas como nosotros que no teníamos a dónde ir. Era obvio que no podíamos hacer como si nada estuviera ocurriendo, y es por ello que nos dispusimos a agruparnos y, armados con rifles y machetes, una brigada de caza salió en búsqueda de aquel maldito ser. Las casas abandonadas nos miraban con ventanas vacías, como ojos tristes que nos advertían de algo. Y bueno, andamos por un buen rato, y justo cuando comenzaba a oscurecer, fue entonces que escuchamos un sonido, algo lejano que nos hizo detenernos en seco. Un aullido extraño y lastimero que se llevaba el viento. Miramos hacia atrás y vimos las luces del pueblo parpadeando en la distancia. La tormenta de nieve se intensificaba,
como si el invierno mismo quisiera proteger sus secretos. Pero nosotros no nos dejamos intimidar, no señores, avanzamos con el corazón latiendo fuerte y las linternas temblorosas iluminando nuestro camino. Y conforme nos adentrábamos en la oscuridad, las huellas se volvían más frescas, como si la bestia que las dejaba estuviera cerca, muy cerca. La oscuridad conspiraba contra nosotros, las sombras jugaban con nuestra percepción. Y mientras avanzábamos, el frío se volvía más intenso, como si el invierno mismo estuviera en nuestra contra. Pero seguimos, porque no podíamos dejar que el misterio nos devorara como había hecho con el resto del pueblo. Y vaya sorpresa que nos llevamos. Al llegar al centro del pueblo, donde las huellas se perdían en el parque, nos encontramos con algo que no esperábamos. Un círculo de sombras que se retorcían como si estuvieran vivas. Exactamente, se trataban de siluetas que levitaban al ritmo del viento, pero sin perder la posición que mantenían mientras bailaban en aquel círculo siniestro. Y ahí es cuando supimos que algo oscuro, algo que no podíamos ver, pero que podíamos sentir, estaba entre nosotros. Todo este tiempo estuvimos equivocados. La gente en ningún momento salió para irse a otros sitios. Era absurdo pensar que alguien pudiera salir en medio de esas intensas nevadas. Y para nuestro asombro y tristeza, la gente desaparecía porque existía algo que se los llevaba. Quizá para hacer su alimento, quizá para hacer abrigos con sus pieles, o yo qué sé. Pero sí, amigos, esa cosa se los llevaba una por una, dejando el pueblo sumido en el miedo y el misterio. Les juro que esa noche fue algo que no olvidaré. La luna llena estaba ahí, iluminando todo el paisaje nevado como si fuera de día, pero más inquietante. La gente del pueblo, la que quedaba, se encerraba en sus casas temerosas de lo que pudiera pasar. Y nosotros, los valientes o tontos, estábamos listos para enfrentarnos a lo que sea que nos estuviera espiando desde las sombras. Después de ver las figuras danzantes, muchos de nosotros nos quedamos en shock. Otros lloraban repitiendo que es nuestro fin y muchos otros se fueron a sus casas a resguardar su familia. Yo trataba de tranquilizar a la gente, aunque por dentro moría de miedo. Mis palabras fueron tan convincentes que al final de mi discurso pareciera que el miedo se convirtió en un grito de guerra y la gente estaba dispuesta a pelear por sus familias. Y entonces, de repente, como de la nada, la bestia apareció. Surgió de las sombras como una pesadilla, con una figura grotesca y ojos que brillaban en la oscuridad. Te juro que no celó la sangre, no sé cómo explicarlo bien, pero la bestia era como un monstruo de la película de terror más fea, pero real, demasiado real. Sus garras se movían en el aire y su aliento, caliente y espeso, se mezclaba con el frío de la noche. No era algo que pudieras ignorar. Era como enfrentarse a tus peores miedos hechos realidad. Pero nosotros, los valientes o tontos, decidimos plantarle cara porque ya estábamos hartos de que nuestra gente desapareciera sin dejar rastro. La lucha fue algo que no olvidaré jamás. Los palos chocaban con las garras de la bestia y las linternas temblorosas iluminaban su figura grotesca. El hielo crujía bajo nuestros pies mientras intentábamos mantenernos firmes, pero la bestia no era algo que pudiera detenerse fácilmente. Al principio pensábamos que podíamos vencerla, que éramos más fuertes juntos,
pero la bestia no solo era fuerza bruta, era astuta, era rápida. Y en medio de la pelea, algunos de los nuestros cayeron. Fue un caos total, gritos, aullidos y el sonido sordo de golpes resonaron en la noche. La bestia no tenía piedad, se llevó algo más que solo cuerpos, se llevó la esperanza que nos quedaba, el pensamiento de que podríamos vencerla. Y mientras luchábamos contra ella, la luna llena iluminaba la escena como un testigo silencioso de nuestra desesperada lucha. Y bueno, al final logramos ahuyentar a la bestia, al menos por un tiempo. Después del enfrentamiento, nadie dijo nada, simplemente nos quedamos ahí, en silencio de la noche, mirando los rastros de la bestia desapareciendo en la oscuridad. Y saben, a partir de esa noche aprendimos que la bestia no era solo una leyenda, era una realidad. Después de la pelea, el pueblo quedó en shock, en pánico total. Las luces temblorosas y las sombras que se movían en cada rincón nos tenían a todos al límite. Pero entonces, entre todo el caos, descubrimos algo antiguo, una tradición que nadie quería recordar, el pacto con la bestia. Resulta que hace mucho, mucho tiempo, la gente de aquí, nuestros antepasados o algo así, hacían un trato con la bestia. Era como un pacto, un acuerdo para que la bestia no se llevara a más gente del pueblo. Pero claro, este no era un pacto fácil. No, involucraba sacrificios y secretos oscuros que nadie quería revelar. Con el miedo en el aire y la sensación de que la bestia aún acechaba, algunos de los supervivientes empezaron a hablar del pacto. Y aunque muchos al principio se negaban, la desesperación nos llevó a considerar cosas que antes ni pensábamos. Nos reunimos en la vieja iglesia del pueblo, con velas parpadeantes y miradas nerviosas. Algunos se preguntaban si deberíamos rehacer el pacto, mientras otros decían que era una locura. Pero con el frío intensificándose afuera, la idea de perder a más gente nos aterraba y el pacto parecía la única salida. Un anciano, de esos que saben más de lo que cuentan, nos contó sobre la antigua tradición. Decían que nuestros antepasados hacían ofrendas a la bestia, algo así como un trueque. Le dábamos algo y a cambio la bestia nos dejaba en paz. Pero aquí viene la parte difícil. Era un trueque con un alto precio. Las ofrendas no eran simples monedas o cosas sin importancia, no. Eran cosas que valorábamos, cosas que dolían dejar ir. Algunos daban recuerdos queridos, otros ofrecían sueños y esperanzas. Y lo peor, algunos ofrecían la vida de alguien más, un sacrificio para mantener a la bestia satisfecha. Te juro que no fue una decisión fácil. Había discusiones, lágrimas y miradas perdidas que buscaban respuestas en el techo de la iglesia. Al final, la desesperación nos empujó a hacer el pacto. No queríamos más desapariciones, más noches de terror. Preparamos la ofrenda, cada uno aportando algo que doliera. Algunos dieron fotos de seres queridos, otros entregaron objetos con valor sentimental. Pero lo más oscuro, lo más difícil de aceptar, fue cuando alguien sugirió la opción más drástica: ofrecer la vida de alguien que, según ellos, estaba dispuesto a sacrificar por el bien del pueblo.
Las miradas se volvieron hacia aquellos que parecían estar dispuestos a darlo todo. Fue entonces cuando comprendimos la verdadera oscuridad del pacto. La bestia no solo quería cosas materiales, quería algo más profundo, algo que no se podía recuperar. Y mientras discutíamos sobre a quién sacrificar, la sensación de desesperación crecía en la habitación. Finalmente alguien se ofreció, no sé si lo hizo por valentía o por desesperación, pero dijo que daría su vida para salvar al pueblo. La ofrenda estaba lista y con temor en nuestros corazones salimos de la iglesia para realizar el pacto con la bestia. La noche estaba gélida cuando nos dirigimos al lugar indicado por el anciano, un punto donde las sombras parecían más densas. Colocamos la ofrenda en el suelo y esperamos en silencio, y entonces, como si la oscuridad misma se moviera, la bestia apareció. Su figura grotesca se recortaba contra la neblina y sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. La bestia avanzó hacia la ofrenda, examinándola con su mirada penetrante. Pudimos sentir la tensión en el aire mientras esperábamos, preguntándonos si el pacto funcionaría. La bestia tomó a la ofrenda con sus garras y por un momento el mundo pareció detenerse. Luego, con un rugido gutural, desapareció en las sombras, llevándose consigo nuestra ofrenda y, con suerte, la promesa de no volver por un tiempo. Regresamos al pueblo en silencio, con la realidad del pacto pesando en nuestros corazones. Habíamos hecho algo que ni en nuestros peores sueños habíamos imaginado. Y mientras el frío seguía su marcha, nos dimos cuenta de que el precio del pacto no solo era la ofrenda, sino también perder la inocencia y la confianza que alguna vez tuvimos en nuestro hogar. Nos convertimos en sobrevivientes, marcados por la sombra de la bestia y las decisiones desesperadas que tomamos para proteger lo que quedaba de nuestro pueblo. Sin embargo, las cosas no salieron como lo esperábamos. A pesar de las ofrendas, la bestia nunca se detuvo, las desapariciones no cesaron y la gente cada vez se encontraba más desesperada. Algunos intentaron rebelarse, enfrentarse a la bestia una vez más, pero siempre terminaba en tragedia. La bestia era más astuta de lo que pensábamos, más poderosa de lo que podíamos enfrentar. Y cada intento fallido dejaba al pueblo más desesperanzado, más atrapado en el ciclo interminable de sufrimiento. Acudimos de nuevo para recibir los consejos del sabio del pueblo, y él nos dijo que la ofrenda no había sido suficiente. Ofrendar cosas sin sentido y un hombre viejo no pareciera algo agradable para él. Fue entonces que el hombre nos habló acerca de una idea que parecía descabellada, pero era lo último por hacer. Y fue así que en una tarde, con miedo, temor y confiando en las palabras del viejo hombre, el pueblo entero, incluyendo ancianos y niños, salimos por la plaza. Todos nos reunimos en un círculo y esperamos con horror a que el monstruo llegara. Fue cuestión de minutos para que la bestia sintiera nuestro aroma. Y también fue cuestión de minutos para que se dejara ver. Al llegar ante nosotros, se mostraba impaciente, pero no agresivo. Comenzó a olfatearnos uno por uno y no se detuvo hasta que llegó donde se encontraba Marcela, mi joven hermana. La bestia la olió por mucho tiempo y luego,
Con actitud decidida, la alzó y la cargó sobre sus hombros. Mi hermana gritaba y lloraba. Yo tampoco podía dejar de derramar lágrimas, pero no podía hacer nada. El viejo hombre había sido muy claro. La bestia quiere un vientre para poder engendrar a sus próximas generaciones y no se dará por vencido hasta encontrarlo. Y lamento decirlo, pero de todas maneras lo va a encontrar. Es por eso por lo que les recomiendo que todos salgan como ofrendas y ya él elegirá a la que sea de su mayor conveniencia. Desde ese entonces no ha habido día en el que yo no extrañe a Marcela y solo trabajo para comprar armas. Mi mente y mi cuerpo piden venganza. Y sueño con el momento en el que ese macabro bicho regrese para llenarlo de plomo. Hola una vez más, querida comunidad, espero que hayan disfrutado muchísimo de este relato y los relatos que hemos subido en esta semana, y si no lo has hecho, te invito a escucharlo, estoy segura de que pasarás un momento muy agradable. Y como siempre, aprovechando este espacio, quiero mandar un saludo muy especial para los miembros de la comunidad, Teresa Cap y sus hijos, Karen, Gina y David. Les agradezco muchísimo todo el apoyo que me han brindado, espero que se encuentren bien, saludos y que tengan un excelente y muy bonito fin de semana.